Partamos por las dudas. ¿Alguien tiene alguna duda en algún problema o quiere ver algo en particular? Em, Profe, yo tengo, o sea, en este momento ya no son dudas porque ya las resolví con mi hermano, pero el formativo 2 tenía un par de ejercicios que estaban como bien, o sea, era uno, estaba bien difícil, no sé si eso era intencionalmente así o... A ver, vamos a ver. ¿Ya cuál? Me dice usted. El 2. ¿El 2? Ujú. Eh, Bota la Natalie. Sí, no, en este ejercicio le... es que el formativo 2 no lo confeccioné yo, lo confeccionó la otra profe. Tenían que decirles que el modelo era este. Ah, ya, ahí cambia, cambia Sí, harto. cierto, porque Sí, seguramente, ¿por qué tu hermano estudia matemática o algo así? e ingeniería industrial. Ujú. Ya sí o no, porque si no te dije, te comentó algo de ecuaciones diferenciales, ¿o no? Me habló de derivadas, de límite y me mostró Sí, la ecuación de temperatura. ya, sí, a la Natalie se le pasó poner el modelo, ¿sí? Ese es el modelo que hay que utilizar. Aquí debería haber puesto, pues la temperatura sigue el modelo siguiente. Pero, profe, yo lo resolví haciéndolo como si fuera una función lineal nomás, porque no sabía más cómo hacerlo. Entonces, así como que saqué la pendiente y fui cambiando como lo que me piden. Sí, no sirve o sea, es que No da. podría ser un modelo lineal, pero es que no es así, pues. Si ustedes lo piensan, un cuerpo. No, sí, pues obvio, pero no sabía qué más hacerlo, como que no entendía cómo hacerlo. Ya no, pero eso, este es el modelo. No se preocupen, esto no, en el certamen no pasaría. Ya, eso es punto uno, mucho alivio. Y segundo, el punto 3 de esa misma pregunta, mi hermano me la explicó desarrollando con límites. ¿Hay alguna otra pregunta, o sea, alguna otra forma de hacerlo que no sea con límites? Porque yo, por lo menos, nunca había visto límites. Es que sí, Entonces no pues, tenía idea cómo hacerlo. es que no va por ese lado. No va por ese lado no es necesario saber límites para responder esa pregunta. Por eso, esa es la pregunta. Sí, ¿Cómo? porque las exponenciales, nosotros definimos que, bueno, en este caso va a quedar una cosa así. ¿Qué pasa con las exponenciales cuando eran decrecientes? ¿A dónde se iba acercando esto de acá? A la asíntota. ¿Cierto? La síntesis. O sea, en otras palabras, se iba pegando al Eje X. eje X. O sea que esto, si es que porque este K les va a quedar negativo. ¿Sí? Les va a quedar como, bueno, no me acuerdo cuánto. Pero la cosa es que esta cosita, a medida que el T se va haciendo muy grande, ¿qué es lo que va a ir pasando? Se va a ir Va yendo a cero. disminuyendo. Entonces esto va a desaparecer. Claro, es que eso es lo que él me decía con los límites. Como quedaba como un límite de uno partido e elevado a un número muy grande. Entonces, a medida que o sea, que la incógnita t iba creciendo, el límite iba acercándose más al cero. O sea, Una sí, exponencial al final. eso lo explica el concepto de límite, pero no era necesario recurrir a él. ¿Sí? Porque Ujú. nosotros sí estudiamos que las exponenciales tenían una asíntota. ¿Sí? Sí. Y última consulta que tengo yo, Ya, porque yo espera, en y esa déjame pregunta. hacer Ya, ujú. ¿cómo se dice? Comentario en esto. También ustedes lo podrían haber sacado por el contexto. O sea, si ustedes sacan, no sé, algo del horno, está muy caliente, y lo dejan que pase ahí, no sé, afuera, encima de la mesa, por ejemplo, ya 1 hora, o más de 1 hora, 10 horas, ¿qué temperatura tendrá que tomar eso? La del ambiente. La del ambiente, ¿cierto? Ujú, Entonces, iba ujú, enfocado sí. más en ese lado, en el lado más cualitativo. Ya.
Perfecto. Sí, es que esa es la forma en la que yo como que lo resolví, pero como que no tenía forma de matemática de mostrarlo. Mm, Entonces no sabía si es que era una respuesta válida. ya. ¿Y cuál es la otra pregunta que me... No, esa era, Profe, si es una que, cosa. eso, si Dígame. es que se podía hacer eso. Ese ejercicio lo hicimos con el profesor de PASE Ya. y lo resolvió como una ecuación lineal. Eh, Pucha, es que sí, pues como no estaba el modelo, era difícil saber qué utilizar porque habían varias formas, pero este es el modelo, ¿sí? Porque al final ustedes lo único que se les está dando aquí son puntos, ¿sí? O sea, miren, los vamos a resolver para que se den cuenta a lo que me refiero. Pero, profe, volviendo un poco, ¿Mm? entonces si esto fuera en el certamen, a mí me hubiesen dado el modelo. Entonces yo al final solo respondo a partir de los puntos. Exacto, sí, pues si fuera el Ah, certamen, el ya, modelo se da, ya, perfecto. ¿sí? Y así, pues entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que ustedes les dicen? Supongo que una pizza sale del horno, ¿cierto?, a 400 grados Fahrenheit. Y que la cocina tiene una temperatura constante de 80 grados Fahrenheit. 3 minutos después, la temperatura de la pizza es de 275 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura DT de la pizza después de 5 minutos? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son los datos que se están dando, ¿sí? O sea, si estamos trabajando a la temperatura como función del tiempo, cuando recién sale del horno, ¿qué tiempo será ese? Cero. Pero, 0, ¿cierto? Entonces, T de 0 vale 400, ¿sí? Esto de acá es la temperatura ambiente. ¿Cuál es la temperatura ambiente? Leyendo el 80. enunciado, 80, ¿cierto? La cocina está a esa temperatura. Entonces, esa es la temperatura que rodea a la pizza. 3 minutos después, la temperatura es de 275 grados Fahrenheit. Esta parte. ¿Cómo se interpreta? Que T de 3 minutos es igual a 275. Exacto, ¿cierto? O sea, cuando el tiempo son 3 minutos, la temperatura son 275. ¿Sí? Entonces, esos son los datos. Vamos viendo. La temperatura ambiente está lista, se está dando. ¿Sí? Nos quedaría así. Usemos la primera condición. Esta. T de 0 igual 400. ¿Qué significa T de 0? que es el momento inicial. Cuando sale del... O sea, sí, pues cuando hacemos T igual a 0. El T chico, del tiempo. ¿Cuánto es elevado a 0? 1. Y esto nos dicen que es 400. Conclusión. ¿Cuál es el valor de A? 320. ¿Ya? Entonces ya sabemos cuánto vale A. 80 más 320 elevado acá por T. ¿Sí? Ojo que, si es que se confunden, esto es un número, ¿ah? 2,71, 82, 81, ¿sí? El número de Euler. A pesar de que sea una letra, eso es un número.
No es que sea una variable adicional. ¿Ya? ¿Y qué más nos dicen en el enunciado? Entonces, eso también está listo. Nos dicen que t de 3. ¿Qué significa t de 3? ¿Qué habría que hacer? Reemplazar la Igualarlo. chica por 3. Claro. Reemplazar el tiempo por 3, ¿cierto? Porque esa es la gracia de las funciones, ¿sí? En este caso, nuestra función se llama t grande, que representa una temperatura. La variable independiente es el tiempo, ¿sí? Esto significa reemplazar el tiempo por 3. Y esto vale 2,75. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nosotros que despejar el K. ¿Cómo se llamaban estas ecuaciones en donde la incógnita estaba en el exponente? Exponencial. Una ecuación exponencial, ¿cierto? Para acá. Primero restamos los 80. Nos quedaría 195. Después dividimos por 320. ¿Cuánto es eso? 195 dividido en 320. 0,61. ¿Sí? Bueno, más decimales, pero con eso basta. Ya. Y ahora, ¿cómo sacamos el K? ¿Qué había que hacer en esta parte? Logaritmo natural. ¿Cierto? Como la base de la exponencial es la E, lo más fácil es usar el logaritmo natural. ¿Cómo nos quedaría? 3K igual logaritmo natural de 0,61. Exacto, ¿cierto? El exponente, siempre es la misma igualdad. El exponente es igual al logaritmo en la misma base del resultado. ¿Cuánto es eso? Veamos, 0,61, le sacamos el logaritmo natural. Menos 0,49. Y si eso lo dividimos por 3, bueno, yo divido el número, ahora hago el redondeo, menos 0,16. ¿Ya? Y ahora sí está lista nuestra función. La temperatura en cualquier instante va a ser 80 más 320 por E elevado a menos 0,16 por T. ¿Sí? Entonces ya cerrando el tema, exacto, si es que a ustedes no se les da el modelo, en realidad es súper poco lo que se puede hacer. ¿Sí? Si lo hicieron con una función lineal, si es que no estaba el modelo, está bien, pues al final fue error de nosotros, pero en la prueba no va a pasar eso, ¿sí? Si es que hay que usar algún modelo, el modelo se va a explicitar, ¿ya? La temperatura como función del tiempo, ¿ya? Entonces, eso sería la respuesta de la A, o de la 1.
o casi, ¿sí? Porque ya está listo esto, pero ¿cómo sacamos esta última pregunta? Cambiamos la T chica por 5. ¿Cierto? Porque como ya tenemos la función, ahora es llegar y evaluar. Entonces, ahora lo único que hay que hacer es evaluar en T chica igual a 5, que sería 80 más 320 elevado a menos 0,16 por 5. ¿Sí? Y eso nosotros lo metemos a la calculadora simplemente. Menos 0,16 por 5. Le calculamos su exponencial, lo multiplicamos por 320 y le sumamos 80. Y metí los datos mal a la calculadora porque me dio algo que nada que ver. Lo hago de nuevo. 220 tengo yo anotado. Punto 16. ¿Cuánto? 220,16. No, creo que sea eso. Porque a los 3 minutos alcanzó temperatura de 195, pues a los 5 tendría que ser más chica. Claro que era eso. Ah, debe haber sido los decimales. Ah, no, está bien, estoy leseando. Sí, porque a los 3 minutos no era 195, era esto. Era 275. ¿Sí? Entonces, uno mete esto a la calculadora y le da que esa es la temperatura. ¿Sí? No, sorry, que estaba mirando ese valor y había que mirar ese. Por eso me había confundido. Ya, y ahí está. Ahí está la respuesta de la parte A, que es la temperatura a los 5 minutos. ¿Sí? Ya. Lo segundo, ¿qué habría que hacer? Despejar T chica con T grande igual a 150. ¿Cierto? En este caso, la incógnita es el momento en que la temperatura, o sea, es cierta, o sea, toma cierto valor. O sea, nos están preguntando por el tiempo, ¿sí? ¿Y qué datos nos dan? Eso. ¿Cuánto tarda o cuál es el tiempo para que llegue a esa temperatura? ¿Sí? Entonces aquí sería... ¿cuál era la temperatura? ¿Cómo lo olvidó? 150. ¿Sí? Sería así. Temperatura igual a 150, tenemos que despejar el tiempo. ¿Cómo se hace? Se pasa restando el 80, dividiendo el 320 y se aplica al logaritmo natural. Así es cierto, o sea, es una ecuación exponencial, común y corriente. 70 partido en 320 son 7 partido en 32, exacto, no es exacto. 0,22. ¿Sí? Aquí utilizamos la definición del logaritmo. Esto nos quedaría el exponente es igual a el logaritmo en la base de la exponencial, o sea, natural en este caso, ¿sí? Porque está la e ahí. ¿De quién?
del resultado. Logaritmo natural de eso nos da menos 1,51. ¿Sí? En realidad menos 1,51, 41, ya un número bien largo. Por lo tanto, el t sería tomar ese número y dividirlo por menos 0,16. Lo que nos da 1,67. No, falso. De nuevo. A la calculadora 1,51 partido 0,16. Ahí sí, no estoy. Estaba mal calculado. 9,44. ¿Sí? Ahí sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué tarda? Sí, no, dígala. Que 9 minutos, ¿cuánto eran? 44, llega a la temperatura indicada, que no me acuerdo cuál era. 150. Esa. Ahí está. Profe, da igual ¿Ya? si varía un poco los segundos en el resultado. Sí, pues da lo mismo. Si Ahí. ahí todo depende de cómo vayan truncando. Pues en el certamen pasado también algunos truncaron a los 2 o a los 3, pero eso no les afectó en nada, ¿sí? En cuanto al puntaje. Ahí. Tardará 9,44 minutos en alcanzar los 150 grados Fahrenheit. ¿Sí? Y aquí está la parte que les podía causar un poco de controversia. ¿Sí? Después de un tiempo muy largo, ¿cuál es la temperatura de la pizza? ¿Sí? Aquí ustedes podrían haber hecho dos cosas. Una, haberse dado cuenta que esto es una exponencial decreciente, por lo tanto se iba a cero, ¿sí? Porque cero era una asíntota de todas las exponenciales decrecientes. ¿Sí? Así que esto en realidad desaparece y va a quedar esto. ¿Sí? O también razonarlo. ¿Sí? Después de un tiempo muy largo, cualquier cuerpo siempre alcanza la temperatura del ambiente. ¿Sí? Por muy frío o muy caliente que esté, llega a la temperatura ambiente. ¿Ya? O también hay una tercera opción. Alguien podría haberme dicho, ¿saben qué? Yo voy a graficar esto y ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Tomar el GeoGebra. Y era... Ay, ¿qué hice? Au. Va, no me deja escribir esta cosa ahora. A ver si la agarro de nuevo. Ya no sé si ven que me corta el teclado. No me deja escribir. A ver si la coloco en la otra orientación. Ahí sí. $80 más de 20 por e elevado a menos 0,16. Coloquémosle x, ¿sí? El nombre de la variable da lo mismo.
Ahí está la gráfica. ¿Qué pasa a medida que el t va creciendo? ¿Para dónde se va la función? Hacia el 80. Hacia el 80, ¿sí? Entonces una respuesta como bien formal sería como i igual a 0 es asíntota de toda exponencial decreciente entonces para valores muy grandes de t la temperatura va a ser cercana a los 80 grados Fahrenheit, ¿sí? Esa sería como la mejor respuesta que se podría dar, pero si es algo parecido igual hubiera estado bueno, ¿sí? ¿Quedó claro, no? Sí. Y no, sí, pues todo era por esto, faltaba esto, pues chiquillos. Yo no revisé este, porque a mí me tocó hacer el sumativo. El sumativo lo confeccioné yo. Está fácil, profe. ¿Se logra pasar o no? Sí, está más fácil que el primero, Ah, o sea, remontable la nota. por supuesto, siempre. Ah, qué bueno. Sí, pues y ahí dependiendo de los resultados también vamos a ver quién sigue haciendo el módulo 1 repetición o el módulo 2. Pues. Ahí hay que ver qué onda. Yo todavía no sé qué me toca. Así que probablemente hoy día para muchos sea la última vez que me vean. Para bien o para mal, ahí la dejo. Ya, ¿qué otra cosa? ¿Cómo anduvieron con el resto? Yo tengo pregunta. ¿Sí? En la verdadera, no sé si era verdadero o falso, pero una que es como de las sirenas, es una circunferencia y no supe cómo hacerla. Ya, sí, veámoslo. Dice, 3 sirenas de tornado se colocan estratégicamente en un círculo alrededor de una ciudad para que puedan ser escuchadas por todos. Escribir la ecuación de la circunferencia en la cual se colocan si las coordenadas son esas 3. ¿Sí? O sea, una sirena está por acá. Ya voy a colocar los puntos desparramados. No, ustedes ven si los quieren ubicar bonitos justo en el plano. ¿Sí? Al final es simplemente para explicar cuál es la forma de proceder. ¿Sí? Este es el C. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? Que se ubican en un círculo. Voy a hacer un poquito más abajo el dibujo. Ya, ahí. ¿Sí? Quedó decente. Y lo que nos piden es escribir la ecuación de la
circunferencia, ¿sí? O sea, la ecuación de esto. ¿Ya? Entonces, primero que todo, ¿cuál era la forma general de la ecuación de la circunferencia? Es h menos, o sea, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Y eso igual a... Ah, y es igual al radio al cuadrado. Sí, entonces, esto en la clase de circunferencia lo dijimos, pero lo decimos de nuevo. En otras palabras, si nosotros conocemos el h, el k y el r, tenemos la ecuación de la circunferencia, ¿cierto? ¿Qué era el hk? El punto del centro, El centro, ¿cierto? ¿Y el r? el radio. El radio. ¿Ya? Vamos bien con los conceptos hasta ahí. Otro concepto. ¿Qué significa que este punto pertenezca a la circunferencia? Que Que la la distancia, distancia del punto al centro equivale al radio. Sí, esa es una forma de verlo, pero en términos de esta ecuación. ¿Qué significa que este punto sea parte de esta ecuación? que el 4 es el x y el menos 3 es el y. Exacto, ¿cierto? Que si yo hago x igual a 4, y igual a menos 3, esta igualdad se cumple, ¿sí? Todos los puntos de una curva cualquiera siempre satisfacen la igualdad de su ecuación. ¿Ya? Ya. ¿Qué podemos decir de este punto? Si es punto de la circunferencia, Lo mismo. lo mismo. ¿Y de este? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, vamos viendo uno a uno. El A. El X vale 5, el Y vale 4. 5 menos H al cuadrado más 4 menos K al cuadrado igual a R cuadrado, ¿cierto? Ahí reemplazo Sí. el A. Si reemplazamos el B, 4 menos H al cuadrado más el Y vale menos 3 menos K al cuadrado, ¿sí? Y si reemplazamos el C, Sería menos 2 menos h al cuadrado más 5 menos k al cuadrado, igual a radio al cuadrado. ya. Y aquí, fíjense, ¿cuántas ecuaciones tenemos? 3. Es ¿Cuántas incógnitas tenemos? 3. 3. ¿Ya? O sea, no, en otras palabras, tenemos 3 ecuaciones, tenemos 3 incógnitas. Lo único que hay que hacer ahora es ir jugando con las ecuaciones. ¿Sí? De las dos primeras, ojo, esta es una alternativa de resolución, ¿eh? Hay muchas. Si todo esto es igual a r cuadrado y todo esto es igual a r cuadrado, ¿qué puedo decir de estas dos cosas? Son iguales. ¿Valen lo mismo? Vale lo mismo, ¿cierto? Ya, resolvamos lo primero. ¿Cómo se resolvían estas cosas? Primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? O sea, es un cuadrado binomio, ¿sí? Entonces, ese es el primer cuadrado. El otro, mismo cuento. Primero al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo. Voy a hacerlo abajo mejor, o si no, no va a caber. Aquí coloco, igualamos. Iguala, ¿sí? Lo único que hice fue desarrollar esto. Esto está desarrollado acá. Desarrollo el siguiente. Primer paréntesis.
Primero al cuadrado menos el doble primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y el otro paréntesis, primero al cuadrado, 9, doble el primero por el segundo, 6k, segundo al cuadrado, k al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer aquí? Fíjense que, a pesar de que se ve una expresión súper larga, pasa algo bastante particular. Se van los términos que son cuadráticos. El h cuadrado se cancela porque está en ambos lados. El k cuadrado, lo mismo. Se cancela porque está en ambos lados. ¿Sí? O sea, podemos ir reduciendo. Pues, a ver, 25 más 16 son 41. Menos 10h menos 8k. Igual, 16 más 9 son 25. Bueno, ahí podríamos haber cancelado, pero da lo mismo. ¿Sí? Entonces, cancelamos en el paso siguiente. Menos 8h más 6k. ¿Sí? Intentemos agrupar más todavía. Tiremos todo para un solo lado. Voy a tomar todo eso y lo voy a llevar hacia allá. ¿Sí? 25 menos 41 son menos 16. Aquí también. Podríamos haber hecho... No sé, también podríamos haber cancelado ese ya, pero da lo mismo. ¿Sí? Da lo mismo como qué es lo que vayan haciendo primero. El 10h pasa positivo y al otro lado hay menos 8h. 10 menos 8 son 2h. Y el menos 8k pasa positivo, ¿sí? Sería más 8k y más 6k serían más 14k. ¿Sí? Podemos dividir por 2, porque todos los coeficientes son múltiplos de 2. Y llegamos a esta ecuación. ¿Qué podríamos hacer con ella? Despejar algún H o la K. ¿Cierto? ¿Cuál conviene más, despejar el h o el k? H. H, ¿cierto? Porque despejar k tendríamos que dividir por 7 y queda una fracción. En cambio el h queda simplecito. H, el 8 pasa sumando para el otro lado y el 7k pasa restando. Ya. ¿De qué me sirve? ¿Sirve de algo? ¿Conocemos un punto del centro? Casi, porque en O realidad... sea, para poder después sacar la K con la Sí, otra ¿cierto? ecuación. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar el h. ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a reemplazar? Estas dos ya las ocupamos. ¿Sí? Para sacar esto. Reemplacémoslas en las dos siguientes, ¿les parece? En realidad pueden reemplazar en cualquiera, pero la idea siempre es ir utilizando las otras ecuaciones porque así van a ir resolviendo el problema. Si las reemplazan en las mismas, no van a llegar a nada. Entonces, reemplacemos en B y C. Ya. B, ¿cuál era la ecuación? 4 menos h al cuadrado. 4 menos h. ¿Cuánto es menos h? 7k menos 8. ¿Sí?
Porque como estamos restando h, esto hay que ponerle un menos ahí. ¿Sí? Y eso hace que se dé vuelta. Después más menos 3 menos k igual a r cuadrado. ¿Sí? Y la otra ecuación, menos 2 menos h de nuevo. ¿Sí? Pero restar h es lo mismo que sumar 7k y restar 8. Ya, y aquí estamos casi. ¿Por qué? R cuadrado, R cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahí? Igualar. Igualar, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es que estas dos cosas pueden ser iguales porque ambas son iguales al radio al cuadrado, ¿sí? Reduzcamos un poquito, 4 menos 8 son menos 4. Al otro lado, menos 2 menos 8 son menos 10. Y fíjense que ahora por fin tenemos una única ecuación que tiene una única variable. O sea, lo único que hay que hacer ahora es resolver los cuadrados y encontrar la solución. ¿Sí? Podría ser una ecuación cuadrática, o quizás se van todos los términos cuadráticos y sea una ecuación lineal. ¿Sí? Veamos. Vamos desarrollando cada cuadrado de binomio. 49k al cuadrado menos 2 por 7, 14 por 4, o mejor, 7 por 8, 56. ¿Sí? Y el segundo al cuadrado son 16. El otro ya lo habíamos calculado, era 9 más 6k más k al cuadrado. En el lado derecho, 7k al cuadrado son 49 por k cuadrado. ¿Sí? El doble del primero por el segundo, 2 por 7, 14 por 10, 140. Segundo al cuadrado, 100. Y el último paréntesis, lo mismo. Primero al cuadrado, doble del primero por el segundo, y segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué términos se van? Se van todos los cuadráticos. Entonces la ecuación que nos queda es una ecuación lineal. ¿Sí? Una ecuación de primer orden. Reduzcamos. 16 más 9 son 25. Menos 56k más 6k son menos 50k. Y ahí está todo listo lo del lado izquierdo. Lado derecho hacemos lo mismo. 100 más 25, 125. Menos 140k más menos 10k son menos 150k. ¿Sí? Y ahora es cosa de agrupar todo lo que tenga acá a un lado, los números al otro, y despejar. ¿Sí? Llevemos este sumando. 150k menos 50k son 100k. Igual a, este lo llevamos restando,
125 menos 25, 100. ¿Cuánto vale K? 1. 1. Listo. K vale 1. Si el K vale 1, ¿cómo sacamos el resto de incógnitas? Reemplazando. Reemplazando. ¿Dónde? En h igual a 8 menos 7k. ¿Cierto? O sea, podría ser en cualquiera, pero aquí nos van a quedar con los R, ¿cierto? Y no nos sirve mucho. Pero aquí hay una ecuación bonita. H igual a 8 menos 7K. Entonces, el H es 8 menos 7 por K. ¿Cuánto da eso? 1. Y entonces, ¿cuál es el centro? 1,1. Y ahora, ¿cómo sacamos el radio? Distancia entre cualquier punto y el centro. Sí, ¿cierto? Podría ser la distancia entre cualquiera de los tres puntos al 1,1. O también, alguien me podría decir, pero pongan el 1 ahí, el 1 ahí. O mejor acá, el 1 ahí, el 1 ahí. Y listo. ¿Sí? Ahí está el Sí. R cuadrado. ¿Sí o no? Así es. Y entonces, por ejemplo, podríamos decir, reemplazando HK en la primera ecuación, nos quedaría 5 menos 1 al cuadrado más, ¿cómo era? 5 menos 1 más 4 menos 1 al cuadrado es igual a R cuadrado. Y ahí es cosa de calcular, ¿no? 5 menos 1, 4. 4 menos 1, 3. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 25. ¿Sí? Que serían 16 más 9. Entonces la ecuación de la circunferencia ya está lista. X menos 1 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado igual a 25. ¿Sí? Este ejercicio tenía la lata de estar resolviendo este sistema de ecuaciones grandote. ¿Sí? Pero en casi todos los problemas de circunferencia en donde conozcamos los tres puntos hay que hacer lo mismo. ¿Ya? ¿Quedó claro o no? Sí. Sí, profesor. ¿Ya? ¿Qué más podemos hacer? ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Profe, ¿Sí? yo en la 1 del ejercicio 4. La ecuación ya no tiene soluciones en los reales. ¿Ya qué pasó con esa que no supiste cómo atacarla? No supe cómo atacar. A ver, veamos qué ocurre. Porque como les comentaba, yo lo viví en re poco porque como no me tocaba hacerlo a mí. Ya. Lo primero que yo haría sería pasar multiplicando el denominador, ¿cierto?
Ahí. Si multiplicamos ahora nos quedaría 3e elevado, cuando multiplicamos potencias de igual base, sumábamos exponentes, ¿cierto? X cuadrado más x menos 7 más 15 e elevado a x menos 7 igual a 1. Y Hay que aplicar logaritmo natural ahora. es que no se puede. ¿Por qué? Porque aquí hay una suma. ¿Sí? Si hubiera un producto, ahí nos serviría, pero si aplicamos logaritmo natural, nos va a quedar logaritmo natural de todo eso y no es cómo separarlo. ¿Sí? Ese es el gran problema. Yo creo que ya sé qué fue lo que le pasó. Este más 5 debería estar aquí arriba. Eso fue lo que le pasó. Sí, porque esto de acá, de que tiene solución puede tenerla, pero no hay ninguna forma de encontrarla de manera analítica. ¿Sí? O sea, haciendo los despejes. Lo que debe haberle pasado es que esto era en realidad así. E elevado a x cuadrado más 5. ¿Sí? Pero en el exponente. ¿Sí? Ahí sí. Ya, si no, Pero resolvámoslo con el más 5 arriba. sí, porque con el más 5 arriba queda harto más fácil. Ya no, entonces quedamos en eso. Este de acá, uno no lo puede continuar con métodos convencionales, por así decirlo. ¿Sí? Hay otro tipo de métodos que son más sofisticados, pero que no se estudian acá. ¿Sí? Y no es tampoco para encontrar la solución exacta, sino que para buscar aproximaciones. Pero yo estoy convencido de que era así. Y que cuando lo escribieron, al ponerle el más 5 quedó afuera del exponente. ¿Sí? Porque ahí, ¿qué es lo que pasa? Nos queda 3e elevado a x cuadrado más x, ¿sí? Menos 7 más 5, o sea, menos 2. Igual a 1. ¿Ya? E elevado a x cuadrado más x menos 2 es igual a 1/3. ¿Qué sacamos ahí? ¿Cómo despejamos el exponente? Con logaritmo natural. X cuadrado más x menos 2 es igual al logaritmo natural de 1/3. ¿Ya? Esto es un número. ¿Cuál número? Les digo
tercio, le sacamos el logaritmo natural. 1,098, eso es 1,1. Ya. X cuadrado más X menos 3,1 igual a 0. ¿Cómo sabíamos si eso tenía solución o no? El discriminante. ¿Cuál es el discriminante en este caso? Mira esto, b cuadrado menos 4ac. 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 3,1. Serían 3 por 4, 12,4 más 1, 13,4. ¿Qué pasaba cuando el discriminante era positivo? Eran dos soluciones reales distintas, o sea, distintas entre sí. Distintas entre sí. ¿Y cuál era la afirmación? Dice que no tiene. Yep. Y estamos diciendo que tiene 2. ¿Cuál es la Es conclusión? falso. Es Falso. falso. ¿Sí? Entonces, la ecuación sí tiene solución. De hecho, tiene 2. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa que quieran revisar? ¿Quedó claro, no? Sí. Así es. Sí. Profe, yo tengo una pregunta de un concepto. Cuando me Dígame. dicen que son concéntricas, ¿es que comparten el centro? Sí, tienen el mismo centro. Ya. Sí, dos cosas concéntricas tienen el mismo centro. Sí, hay varios conceptos, el concepto de equidistante, que tiene la misma distancia, ¿sí? Profe, ¿cómo sabía que era un triángulo? No, pues. ¿Cómo se sabe que es un triángulo? A ver, ¿triángulo rectángulo o triángulo de qué tipo? Ah, ya creo que tu pregunta va por el lado de la guía, ¿no? Parece que No, en ahí. ese mismo lado vi que escribió un triángulo ¿Ya? así en el problema y yo me confundí un poco. ¿Aquí? ¿A dónde? Discriminante parece. Lo del Ah, discriminante. ya. Sí, Ya, sí, sí, es que lo que pasa es que en sí. las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Ecuaciones de ese estilo, ¿cuál era la fórmula general? La fórmula general era menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso partido por 2. Entonces, si es que esto de aquí era positivo, la ecuación tenía dos soluciones. ¿Sí? Si es que eso era 0, la ecuación tenía una única solución. Y si era menor que 0, no tenía solución en los reales, eran dos complejas. ¿Sí? Entonces, a todo esto se le denomina discriminante. Y eso se denota con un triangulito. ¿Sí? Ah, ya que no la vacuna usted. ¿Ya? De eso solamente. Profe, cuando era menor a 0 no tiene solución en los reales, pero porque es compleja, ¿cierto? Exacto, porque al ser menor que Ay, 0, esta raíz entrega números imaginarios. ay. Y ahí me habían dicho la 1 del ejercicio 1. Profe, si puede las dos del ejercicio 1, igual, por favor. Ya hagamos las dos.
La primera. Se da esta gráfica, ¿sí? Y nos dicen que corresponde a la gráfica de esta función. Entonces, ¿cuáles son los valores de A y de B? ¿Ya? Entonces, de partida, esto es una exponencial. ¿Sí? Esto es una exponencial. Que si nosotros le sumamos B, ¿qué le estamos haciendo? ¿Qué se le hacía geométricamente? Subió. Subía o bajaba, dependiendo del B. ¿Sí? Las exponenciales. ¿Cuál era su asíntota? El eje... El eje X. ¿Cierto? Este. O para el otro lado. Ya. Entonces, ¿cuánto se movió esta curva hacia arriba? 1. 1. Listo. B igual a 1. ¿Sí? ¿Cuál sería el argumento? B igual a 1, pues corresponde a la gráfica de una exponencial general, pero trasladada en 1 hacia arriba. ¿Sí? Ya. Y ahora, ¿cómo saco el valor de A? Profe, no entendí esa parte. ¿Qué cosa? No entendí por qué B es igual a 1. Porque todas las exponenciales se acercan al eje X. ¿Sí? Todas. Una base elevado a algo se empieza a pegar al eje X. Pero esta de acá se está pegando ¿a qué recta? Se está pegando a 1. Al 1. O sea, en otras Ya entendí. palabras, la exponencial se movió 1 para arriba. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo sacamos el valor de A? Entonces, f de x ya sabemos que es A elevado a x más 1 más 1. Hay que evaluar un punto. ¿Cuál punto está dado? Tiene que ser el segundo, porque el primer punto es común en todas, ¿cierto? Sí, o sea que aquí tenemos, claro, exactamente, tenemos dos puntos que es claro visualizarlo, porque sería ese, el menos 1,2, y que sería el 0,4. 0,4. ¿Sí? Entonces ahí, alguno de los dos nos tiene que servir. ¿Sí? Chuta, ¿qué hice? Ah, como comencé a rayar encima, me mueve todo. Ya no, pero no importa, lo hago acá abajo. Veamos qué pasa cuando el x vale menos 1. ¿Sí? Para que se den cuenta que hay una que no sirve. Cuando el x vale menos 1, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos. Reemplazamos, ¿cierto? Nos quedaría a menos 1 elevado a menos 1 más 1, porque el b ya vale 1. Esto es a elevado a 0 más 1. ¿Eso me sirve para determinar a? ¿Sí o no? Sí, No. pero ponte tú acá, no, ¿por qué no solo asumió que era 2 si es que f de ya menos 1, el punto que sacamos recién, como viéndolo nomás? Sí, pues no, sí, da lo mismo. Ustedes pueden escribir este 2 porque lo están viendo, pero es que la pregunta es, ¿de aquí yo puedo despejar el a? No. Ah, No, no. no, pues, ¿cierto? O sea, este punto de acá no me sirve para nada. ¿Sí? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque el primer punto es común en todas las gráficas. ¿Cierto? Porque la gráfica de la función exponencial, todas pasan por aquí. ¿Sí o no? Todas las exponenciales pasan por ahí. Yo estoy moviendo la gráfica en 1 hacia arriba. O sea, ¿este punto en cuál se está transformando? Este. Se está transformando en este. En 0, ¿Sí? ¿Y qué pasaba si yo el x lo reemplazaba por x más 1?
un desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Exacto, o sea, este punto se está transformando en este. ¿Sí? O sea, todas pasan por aquí, pero como me moví uno para allá y uno para allá, este es el punto en donde todas estas exponenciales van a pasar. ¿Sí? Entonces, por eso es que a mí no me sirve de nada ese punto. ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué tendríamos que hacer en este punto? ¿Cuánto vale X y cuánto vale el F? F de 0. F de 0, ¿cierto? ¿Cuánto es F de 0? A elevado a 0 más 1, más 1, esto es A elevado a 1, que es simplemente A. ¿Y cuánto me tiene que dar esto? 4. 4. ¿Cuánto vale A? 3. Listo, ahí está. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Era solo eso? ¿O preguntaban algo más? No me acuerdo. No era solo eso, sacar A y B. Ah, sí, determinar A y B, y en la otra también, determinar C y D. ¿Sí? Profe, entonces en ese caso el A siempre sería donde corta el eje Y. No. Porque, por ejemplo, si cortara, o sea, si no estuviera el más 1 y cortaran el 3, el A igual valdría 3. Es que no, depende netamente del problema. ¿Sí? Si yo hubiera dibujado, por ejemplo, acá arriba, mi exponencial, ahí el B hubiese sido 3 y ahí me altera todos los resultados. Ya, ok, ¿Sí? gracias. No, es que cada ejercicio tienes que ir viendo qué pasa. ¿Sí? Sí. Ya, y la otra, la del logaritmo. ¿Cuál era la asíntota de cualquier logaritmo? El eje Y. El eje Y. ¿Sí? Entonces esta, bueno, ahí es y igual al logaritmo en una cierta base, o acá da lo mismo, ¿sí? ¿Cuál? De x. ¿Qué tengo que hacer yo para que la asíntota ahora sea menos 2? ¿Qué le tendría que hacer a esa curva? Sumarle 2. Sumarle 2 unidades. O sea, ¿A no quién? sé si 2, pero sumarle al X. Exacto, ¿cierto? Al x sumarle 2. Y aquí le estamos sumando d. ¿Cuál es la conclusión entonces? En el 2. Como la asíntota de la función es igual a menos 2, necesariamente d tiene que ser 2, ¿cierto? Porque si esto fuera x solamente, ahí tendríamos como asíntota al eje y. Pero si queremos que la asíntota sea esta otra, hay que correr hacia la izquierda en 2 unidades. ¿Y eso cómo se logra? Como decían, sumándole 2 a la x. ¿Sí? ¿Quedó claro eso o no? Sí. Y siempre que yo mueva para los lados, tengo que sumarle a la x. Siempre que yo mueva para arriba o para abajo, tengo que sumarle al resultado, como en el caso de acá. ¿Ya? Ahí está. ¿Y cómo sacamos? Está listo el D. ¿Cómo sacamos el valor de C? Evaluando un punto. ¿Cuántos puntos tenemos conocidos? 2.
¿Cuáles son esos en este caso? El menos 1,1 y el 0,1. ¿Cierto? El menos 1,1 y el 0,1. Ahí hay que ver cuál nos sirve a nosotros. ¿Sí? Evaluemos el menos 1,1. ¿Qué tendríamos que hacer? Profe, pero ese nos serviría o no. Veamos, pues, si en realidad puede que los dos sirvan, uno nunca sabe. ¿Sí? Vamos a comprobar con los dos y ahí se van a dar cuenta que hay uno que sirve y que el otro no, en este caso. ¿Sí? ¿Qué pasa con este punto? ¿Qué habría que hacer? Habría que evaluar los menos 1. Habría que evaluar los menos 1, ¿cierto? Nos quedaría igual a 1 menos logaritmo en base c de menos 1 más el d. ¿Cuánto era el d? 2. 2. Ya, pues, ¿qué pasa con el logaritmo? Esto es 1. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? Vale 0, independiente de la base, ¿cierto? O sea que este es el punto que a nosotros no nos sirve, en este caso. ¿Sí? O sea, no nos sirve en el sentido que no nos permite despejar el set, que es lo que estamos buscando. Ya. ¿Y el otro? ¿Servirá? Puede ser. ¿Qué habría que hacer para ver si sirve o no? Evaluarlo en 0. ¿Cierto? G de 0. Vamos a hacer G en 0. Nos quedaría 1 menos logaritmo en base c de 0 más d. d vale 2. Nos quedamos al tiro. A ver, ¿puedo tirar un poquito más arriba las cosas? No. Va. Ahí. Entonces, nos quedaría 1 menos logaritmo en base c de 2. ¿Y cuánto nos tiene que dar esto? ¿Cuánto tenía que ser g de 0? 1. 1. Logaritmo en base c de 2 tiene que ser... A ver, acá 1 menos... 0, ah, no, aquí está mal. ¿Qué punto es este? Es 1,0. Es 1,0, ¿cierto? 1,0, corrección. En otras palabras, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿En quién se evalúa? En el 1. En el 1 y el resultado tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces esto sería... sí. Evaluamos en 1, ahí sí. Y el resultado tiene que ser 0. Y ahí está listo. ¿Cuánto vale C? ¿Cómo desarmábamos el logaritmo?
C elevado a 1 igual a 3. Y C elevado a 1 simplemente C. ¿Sí? Ahí está. Y eso es todo, pues el C vale 3, el D vale, ya lo habíamos sacado, vale 2. ¿Sí? Pero, profe, yo podría resolver el problema sin hacer como el análisis con los conceptos, solo agarrar un punto, igualarlo. Es que yo hice eso, como que no usé la materia. Solo agarré el punto B primero y saqué D así, y de ahí ocupé D y lo saqué con el punto A. O sea, el punto B me refiero al menos 1, 1. Ah, ya, o sea, tú dices, con este sacaste el otro, sí, también puede ser. Claro, Sí, no sé, igual puede ser. ya. Sí, o sea, tú dijiste f de, ¿dónde está? F de menos 1 igual a 1 y sin saber que el D valía 2, ¿eso? Sí, y de ahí, y eso me dio 2, y de ahí lo reemplacé con el otro punto. Sí, igual puede ser, sí. Y todo depende de cómo lo quieren hacer, o sea, con el concepto sale al tiro, no hay que estar haciendo nada. Pero si Sí, ocupan sí, el es mucho más punto, fácil, ¿sí? claro. Si ocupan el Sí. punto también es válido. ¿Ya? No sé, ¿alguna otra duda, chiquillos? Profe, yo tengo una duda, pero es sobre el logaritmo natural, que antes cuando hizo el ejercicio de la temperatura y eso, ¿Sí? no sabía cómo meter en la calculadora una parte ¿Cuál? donde salía esa, ahí la que está justo con rojito. No, arriba, la que está encerrada en rojito. ¿Ya? Eso, la letra E con el exponente. Ah, no, pero es que aquí hay que despejarlo. Sí, es que Y cuando lo des- despejamos, llegamos a esto. sí, y eso es lo que se saca con el logaritmo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, porque al final tenemos una potencia igual a un número. Entonces siempre podemos escribirlo en su forma equivalente con logaritmos. ¿Sí? En las calculadoras aparece explícitamente ln, ¿ya? Ya. Y si no, el GeoGebra, ahí aparece todo. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿No? Ya, pues entonces quedamos ahí. Igual se nos fue más o menos lo que dura una clase. Esto que acabamos de hacer yo lo voy a subir ahora. ¿Sí? En unos 5 minutos va a estar en ADECA. ¿Vale? Por si lo quieren volver a mirar en alguna parte. Y que les vaya bonito, pues no sé si nos vemos más. Ya, profe, muchas gracias. Ya pues. Gracias, chicos. profe. Esté Profe, bien. que esté Chao, bien. chao. Chao. Chao, profe, Profe, cuídate. gracias. Chao.